En el año 1997, los domingos por la mañana en la localidad de Valle Hermoso poseían una cadencia casi sagrada. Las campanas de la majestuosa Catedral de San Mateo tañían con exactitud a las 9:30 am, convocando a los fieles a la celebración religiosa más concurrida de toda la urbe. Entre las caras conocidas que llenaban los bancos de madera cada semana, Emma Willis, una joven de 17 años, destacaba como un rayo de luz. Su cabellera dorada captaba la luminosidad que se filtraba a través de los vitrales policromados, y sus ojos de un azul intenso reflejaban una determinación que impresionaba a todos quienes la conocían. Emma no era simplemente una adolescente que cumplía con la rutina del servicio dominical. En su mochila, llevaba consigo voluminosos textos de medicina, dedicando tiempo al estudio entre los cánticos y las oraciones. Su aspiración de convertirse en doctora consumía cada instante libre, e incluso dentro del templo, revisaba discretamente sus apuntes de anatomía durante los sermones más prolongados. El padre Ricardo ya se había habituado a verla en la tercera fila de bancos, siempre a la derecha, siempre acompañada por su progenitora, Margaret. Margaret Willis observaba a su hija con una mezcla de orgullo y preocupación. A sus 42 años había criado a Emma en solitario desde el fallecimiento de su esposo, cuando Emma tenía 12 años. La brillantez académica de la muchacha era innegable. Ya había sido aceptada en 3 programas premédicos y aguardaba la respuesta de la prestigiosa Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, a Margaret le inquietaba la presión que Emma se autoimponía, la manera en que estudiaba hasta que sus ojos se enrojecían de agotamiento, la forma en que parecía cargar el peso de su futuro sobre sus jóvenes hombros. Aquel domingo en particular, el 12 de octubre de 1997, comenzó como cualquier otro. Emma se despertó a las 6 am, como de costumbre, y dedicó 2 horas a repasar química orgánica antes de vestirse para la iglesia. Se puso su vestido azul favorito, el que hacía juego con sus ojos, y se recogió el cabello con una sencilla cinta blanca. Margaret preparó panqueques, los preferidos de Emma, pero la joven apenas los probó, demasiado concentrada en un capítulo particularmente desafiante sobre la respiración celular. «Necesitas comer, cariño», le dijo Margaret, observando a Emma mover la comida en su plato mientras leía. «Tu cerebro también necesita combustible». Emma levantó la vista y sonrió, esa sonrisa radiante que podía iluminar cualquier habitación. «Lo sé, mamá. Solo estoy nerviosa por el curso de preparación para el examen de ingreso a medicina que comienza la próxima semana. Quiero estar lista». El trayecto en auto hasta la Catedral de San Mateo tomaba exactamente 12 minutos. Emma aprovechaba el tiempo para interrogarse con tarjetas de estudio, mientras Margaret navegaba por las calles familiares bordeadas de árboles de arce que apenas comenzaban a mostrar sus colores otoñales. La imponente arquitectura gótica de la catedral apareció a la vista, con sus torres gemelas elevándose hacia un cielo gris de octubre que amenazaba lluvia. Llegaron a las 9:15 am, como lo habían hecho cada domingo durante los últimos 5 años. Emma llevaba su mochila, pesada con libros de texto y sueños, mientras Margaret sostenía su gastada cartera de cuero y la pequeña Biblia que había pertenecido a su madre. Saludaron a los demás feligreses con cálidas sonrisas y tomaron sus asientos habituales en la tercera banca. El servicio comenzó con el himno de apertura, Sublime Gracia. La clara voz de soprano de Emma se elevó por encima de la congregación, un sonido que el padre Ricardo diría más tarde que nunca olvidaría. Durante la primera lectura, ella abrió discretamente su libro de bioquímica, equilibrando sus deberes espirituales con sus ambiciones académicas de una manera que se había vuelto natural. A las 10:47 am, durante el sermón del padre Ricardo sobre la fe en tiempos de incertidumbre, Emma se levantó en silencio. Margaret asumió que iba al baño, algo que Emma ocasionalmente hacía durante los sermones más largos cuando su estudio le había provocado dolor de cabeza. Emma se abrió paso entre los demás feligreses en su banca, sus movimientos cuidadosos y respetuosos, su mochila aún colgada de su hombro. Caminó por el pasillo central, sus pasos silenciosos sobre la gruesa alfombra roja. Varias personas la notaron: la señora López del Coro, el joven Diego Morales
quien había albergado un enamoramiento secreto por Emma durante meses, y el viejo don Pedro, quien se sentaba en la última banca y parecía notarlo todo. Emma llegó a las pesadas puertas de madera en la parte trasera de la catedral, las abrió con un suave crujido y salió a la luz gris de la mañana. Esa fue la última vez que alguien vio a Emma Willis. Cuando Margaret se dio cuenta de que Emma no había regresado después de 20 minutos, una fría sensación de pavor se instaló en su estómago. Se excusó y caminó hacia el baño de mujeres, sus tacones resonando contra el suelo de mármol con creciente urgencia. Vacío. Revisó el salón de confraternización, la biblioteca, incluso la pequeña capilla de oración detrás del altar. Nada. Afuera, el aire de octubre se había vuelto más frío, y una ligera llovizna había comenzado a caer. Margaret llamó el nombre de Emma, su voz resonando en las paredes de piedra de la catedral. El estacionamiento estaba lleno de autos, pero Emma no estaba por ningún lado. Las manos de Margaret temblaban mientras se acercaba a otros miembros de la iglesia, que comenzaban a irse después del servicio. ¿Ha visto a Emma?, le preguntó a la señora López, tratando de mantener el pánico fuera de su voz. Salió durante el sermón, querida. Pensé que tal vez no se sentía bien. El mundo de Margaret comenzó a tambalearse. Emma nunca salía de la iglesia antes de tiempo. Nunca. Era demasiado respetuosa, demasiado disciplinada, demasiado enfocada en mantener el expediente perfecto que aseguraría su futuro en la medicina. La policía llegó a las 2:30 p.m. El oficial Daniel Rodríguez, un hombre de unos 30 años con ojos amables y un enfoque metódico, tomó la declaración de Margaret en la oficina de la catedral. El padre Ricardo se sentó junto a ellos. Sus manos, generalmente firmes, temblaban mientras servía café que nadie bebería. «Cuénteme sobre el estado de ánimo de Emma últimamente», dijo el oficial Rodríguez con suavidad. «¿Algún cambio de comportamiento? ¿Problemas en la escuela? ¿Problemas con algún novio?» Margaret negó con la cabeza vigorosamente. «Emma no tiene tiempo para novios. Está completamente enfocada en sus estudios. Ha sido aceptada en 3 programas premédicos y está esperando la respuesta de la UNAM. Ella nunca simplemente se iría». La búsqueda comenzó de inmediato. Voluntarios de la congregación peinaron los barrios circundantes, llamando el nombre de Emma hasta que sus voces quedaron roncas. Su fotografía, la de su retrato de graduación donde lucía una sonrisa suave y su cabello caía en ondas doradas alrededor de sus hombros, fue distribuida a todos los negocios en un radio de 5 kilómetros. Los días se convirtieron en semanas. Margaret apenas dormía, sobreviviendo a base de café y los guisos que los bienintencionados miembros de la iglesia seguían trayendo. La habitación de Emma permaneció exactamente como la había dejado. Libros de texto abiertos en su escritorio, sus cartas de aceptación clavadas en un tablón de anuncios, su cinta blanca aún sobre la cómoda donde la había colocado aquella mañana de domingo. La investigación no arrojó nada sustancial. La cuenta bancaria de Emma permaneció intacta. Su automóvil seguía en el estacionamiento de la iglesia, las llaves en el bolso de Margaret. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos no mostraron nada inusual. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire. La detective Sofía Vargas se hizo cargo del caso en noviembre. Una mujer perspicaz con 15 años de experiencia entrevistó a todos los que habían estado en la catedral esa mañana. Diego Morales admitió haber visto a Emma irse, pero dijo que parecía normal, quizás un poco cansada. Don Pedro recordó haberla visto salir, pero no notó nada sospechoso. La investigación se expandió para incluir a los compañeros de clase de Emma, sus profesores e incluso a parientes lejanos. «A veces la gente solo necesita desaparecer por un tiempo», le dijo la detective Vargas a Margaret durante una de sus reuniones mensuales, especialmente los jóvenes bajo presión. El estrés de las solicitudes universitarias, las expectativas familiares. «Usted no entiende», interrumpió Margaret, con la voz quebrada. «Emma no es una adolescente cualquiera. Ha estado planeando su futuro desde los 12 años. Tiene metas, sueños. Nunca abandonaría todo por lo que ha trabajado». La Navidad llegó y se fue. Margaret puso un lugar para Emma en la mesa de la cena, la salsa de arándanos favorita de su hija enfriándose en su tazón. La víspera de Año Nuevo transcurrió en silencio.
El 18º cumpleaños de Emma en febrero solo fue marcado por Margaret encendiendo una sola vela y susurrando oraciones en la casa vacía. La atención de los medios se desvaneció. El caso de Emma fue archivado junto con cientos de otros informes de personas desaparecidas. La detective Vargas fue reasignada a nuevos casos. Los voluntarios dejaron de llamar. La vida en Valle Hermoso siguió adelante, pero Margaret permaneció congelada en aquella mañana de octubre, esperando que su hija volviera a cruzar las puertas de la catedral. Los años pasaron como páginas que se vuelven en un libro que Margaret no podía soportar leer. La carta de aceptación de Emma de la UNAM llegó en abril de 1998, 4 meses demasiado tarde. Margaret la mantuvo sin abrir en la encimera de la cocina durante 2 años, antes de finalmente guardarla con las demás pertenencias de Emma. El programa premédico al que Emma había planeado asistir envió flores de condolencia cuando se enteraron de su desaparición. Margaret envejeció rápidamente, su cabello castaño se volvió gris, y líneas se grabaron alrededor de sus ojos, por incontables noches sin dormir. Continuó asistiendo a la Catedral de San Mateo cada domingo, sentándose en la misma tercera banca, pero ahora sola. El espacio donde Emma solía estudiar sus libros de medicina permaneció vacío, un recordatorio constante de sueños interrumpidos y un futuro robado. Para el año 2010, la mayoría de la gente había olvidado a Emma Willis. Nuevas tragedias habían capturado la atención de la comunidad. Nuevos misterios habían reemplazado a los antiguos. Pero Margaret nunca dejó de creer que en algún lugar, de alguna manera, su brillante hija seguía viva, aún luchando por regresar a casa. 12 de octubre de 2019. 22 años exactos desde que Emma Willis había salido de la Catedral de San Mateo y se había desvanecido en la niebla gris de la mañana. Margaret, ahora de 64 años, con cabello plateado y manos curtidas por décadas de preocupación, aún asistía al mismo servicio dominical. Se sentaba en la tercera banca, pero ahora en el lado izquierdo. Ya no podía soportar ocupar el lugar exacto donde ella y Emma habían compartido sus últimos momentos juntas. La catedral había sido objeto de renovaciones a lo largo de los años. Alfombra nueva, sistema de sonido actualizado, pintura fresca en las paredes. Pero la esencia permanecía igual. Los imponentes vitrales, las pesadas puertas de madera, la sensación de santuario que había atraído a la familia Willis durante tantos años. El padre Ricardo se había jubilado 5 años antes, siendo reemplazado por una ministra más joven llamada Pastora Ana María. Ella conocía la historia de Margaret, al igual que la mayoría de los miembros de la congregación de larga data. Habían aprendido a darle espacio a Margaret para su dolor, mientras le ofrecían un apoyo silencioso a través de su presencia. Esa mañana, mientras la pastora Ana María pronunciaba su sermón sobre la esperanza frente a la incertidumbre, un trabajador de mantenimiento llamado Carlos Méndez realizaba la limpieza de rutina en el área de almacenamiento del sótano de la catedral. El sótano albergaba muebles viejos, decoraciones de temporada y cajas de registros de la iglesia que databan de décadas. Era un espacio rara vez visitado, excepto para fines de almacenamiento. Carlos estaba moviendo un pesado gabinete de madera que no había sido tocado en años, cuando escuchó algo pequeño caer al suelo detrás de él. El sonido era metálico, distinto contra el piso de concreto. Se agachó con su linterna y vio un pequeño objeto negro, encajado entre la pared y la base del gabinete. Era un localizador, Pager, un viejo modelo Motorola de los años 90, su carcasa de plástico negro rayada y polvorienta. Carlos lo recogió, sorprendido de encontrar un dispositivo tan anticuado en el sótano de la iglesia. La pantalla LCD estaba oscura, la batería agotada hacía más de 2 décadas. Pero había algo más, un pequeño trozo de cinta adhesiva en la parte trasera con números escritos en tinta azul descolorida. 4, 7, 15, 28. Carlos le llevó el localizador a la pastora Ana María después de que terminó el servicio. Ella lo examinó con curiosidad, dándole vueltas en sus manos. Los números en la cinta no significaban nada para ella, pero algo en el hecho de encontrarlo en la catedral le pareció significativo. ¿Debería tirarlo?, preguntó Carlos. Es solo chatarra vieja. Probablemente se quedó durante una de las renovaciones. La pastora Ana María dudó.
Algo le decía que lo conservara. No, déjame quedármelo por ahora. Tal vez alguien lo reconozca. Lo guardó en el cajón de su escritorio y se olvidó de él durante 3 días. No fue hasta el miércoles por la noche, mientras revisaba viejos registros de la iglesia para una próxima celebración de aniversario, que encontró un archivo marcado, Personas desaparecidas, 1997. Dentro había una copia del informe policial de Emma Willis, completo con fotografías y declaraciones de testigos. La pastora Ana María contempló el retrato de graduación de Emma, los ojos azules brillantes, el cabello dorado, la sonrisa confiada de una joven dispuesta a transformar el mundo. Había escuchado la historia de Margaret en numerosas ocasiones, pero ver el rostro de Emma hizo que la tragedia se sintiera inmediata y real. Por impulso, abrió el cajón de su escritorio y sacó el localizador. Los números en la cinta parecían mirarla fijamente. 4, 7, 15, 28. ¿Podría esto estar conectado con la desaparición de Emma? Parecía imposible, pero el momento de su descubrimiento, exactamente 22 años después, se sentía como algo más que una coincidencia. La pastora Ana María llamó a la detective Vargas, quien ahora era teniente del Departamento de Policía de Valle Hermoso. Vargas accedió a reunirse en la catedral a la mañana siguiente para examinar el localizador. ¿Dónde exactamente se encontró esto?, preguntó la teniente Vargas, siguiendo a Carlos hasta el área de almacenamiento del sótano. Justo aquí. Carlos señaló el espacio detrás del gabinete. Estaba encajado muy atrás, como si se hubiera caído y olvidado. La teniente Vargas examinó el área con una linterna. El sótano tenía una entrada separada de la catedral principal, una puerta lateral que conducía directamente al exterior. Alguien podría teóricamente entrar y salir de esta área sin pasar por el santuario principal. Los números en la cinta. Vargas reflexionó, fotografiando el localizador desde todos los ángulos. 4, 7, 15, 28. Podría ser una fecha, un código, coordenadas, cualquier cosa en realidad. Envió el localizador al laboratorio forense, aunque después de 22 años, las posibilidades de encontrar huellas dactilares o ADN utilizables eran escasas. El verdadero misterio era la secuencia de números. Vargas pasó horas intentando diferentes interpretaciones, fechas, números de teléfono, direcciones, incluso ecuaciones matemáticas. Nada parecía encajar. Fue Margaret quien proporcionó el avance. Cuando la pastora Ana María le contó suavemente sobre el descubrimiento, el rostro de Margaret palideció. ¿Puedo verlo?, susurró ella. La pastora Ana María le entregó el localizador, y los dedos de Margaret trazaron los números descoloridos en la cinta. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estos números, dijo, con la voz apenas audible. 4, 7, 15, 28. Emma solía escribir todo en código cuando era más joven. Le fascinaban los rompecabezas, los significados ocultos. Margaret hizo una pausa, su mente retrocediendo a través de décadas de recuerdos. Ella siempre decía que si alguna vez necesitaba dejar un mensaje que solo yo entendería, usaría nuestro sistema especial. ¿Qué sistema?, preguntó la teniente Vargas con suavidad. Margaret cerró los ojos recordando. A es igual a 1, B es igual a 2, y así sucesivamente. Ella escribía mensajes en números en lugar de letras. Solíamos pasarnos notas durante las cenas familiares aburridas. Miró el localizador de nuevo. 4, 7, 15, 28, eso sería DGOTH. Las letras quedaron suspendidas en el aire, sin sentido para todos, excepto para Margaret. Su rostro se contorsionó al comprender. DGOT, repitió. No es una palabra, es un lugar. Durango, México. El número de nuestra antigua casa era 1508 en la calle Jardines de la Alameda. Vivíamos allí cuando Emma era pequeña, antes de mudarnos a Valle Hermoso. Ella siempre lo llamaba DGOTH, porque no podía pronunciar Durango correctamente cuando tenía 5 años. El viaje a Durango, México, les tomó a Margaret y a la teniente Vargas 4 horas. Margaret se sentó en el asiento del pasajero, aferrándose al localizador como a un salvavidas, su mente acelerada con posibilidades y miedos. ¿Qué encontrarían? ¿Estaba Emma realmente allí? ¿O era solo otro callejón sin salida en un caso que había consumido 22 años de su vida? La teniente Vargas había contactado al Departamento de Policía de Durango,
explicando la situación. La detective María Santos, una oficial bilingüe con experiencia en casos de personas desaparecidas, accedió a reunirse con ellas en la antigua dirección de la calle Jardines de la Alameda. El barrio había cambiado drásticamente desde que la familia Willis había vivido allí a principios de los años 90. Lo que alguna vez fue una tranquila zona residencial, ahora bullía con nuevos desarrollos y centros comerciales. La pequeña casa de un solo piso, en el número 1508 de la calle Jardines de la Alameda, parecía más pequeña de lo que Margaret recordaba, con su pintura blanca descolorida y el jardín cubierto de maleza. Los actuales propietarios son la familia Rodríguez, explicó la detective Santos mientras estaban en la acera. Han vivido aquí durante unos 15 años. Hablé con la señora Rodríguez esta mañana. Está dispuesta a dejarnos echar un vistazo, pero no sabe nada sobre los residentes anteriores. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras se acercaban a la puerta principal. La señora Rodríguez, una mujer amable de unos 50 años, las recibió con nerviosa hospitalidad. Había oído hablar de su búsqueda y estaba ansiosa por ayudar, aunque parecía desconcertada por la conexión con su hogar. Hemos hecho algunas reformas a lo largo de los años, explicó la señora Rodríguez mientras las guiaba por la casa. Cocina nueva, baños actualizados, convertimos el garaje en una sala familiar, pero la estructura básica es la misma. Margaret caminaba por las habitaciones como un fantasma visitando su pasado. La sala de estar donde Emma había construido fuertes de mantas. La cocina donde habían compartido innumerables comidas. El antiguo dormitorio de Emma, ahora pintado de rosa y perteneciente a la hija menor de los Rodríguez. ¿Hay algún lugar donde Emma pudiera haber escondido algo?, preguntó la teniente Vargas. ¿Un lugar especial que solo ella conocería? Margaret cerró los ojos tratando de recordar. Emma tenía 7 años cuando se mudaron de esta casa. Había estado desconsolada al irse, llorando durante días por abandonar sus lugares secretos. El roble, dijo Margaret de repente. En el patio trasero, Emma tenía un escondite especial en el viejo roble. Solía dejar notas para las hadas allí. Salieron al patio trasero, donde el enorme roble aún dominaba el paisaje. Su tronco era aún más grueso ahora, sus ramas alcanzando más alto en el cielo. Margaret se acercó lentamente, sus dedos trazando la corteza hasta que encontró lo que buscaba. Un pequeño hueco a aproximadamente 1,20 m del suelo, parcialmente oculto por el crecimiento natural del árbol. Ella solía poner sus tesoros aquí, susurró Margaret. Piedras brillantes, flores prensadas, pequeños juguetes. La detective Santos examinó cuidadosamente el hueco con una linterna. Al principio, parecía vacío, excepto por hojas viejas y escombros, pero al sondear más profundamente, sus dedos encontraron algo sólido envuelto en lo que parecía plástico. Sacó un pequeño paquete, cuidadosamente envuelto en múltiples capas de bolsas de plástico, para protegerlo de los elementos. Dentro, había un trozo de papel doblado y una pequeña llave. Las manos de Margaret temblaron al desdoblar el papel. La caligrafía era inconfundiblemente de Emma, la misma escritura cuidadosa que había usado para sus solicitudes de ingreso a la Facultad de Medicina. La nota estaba fechada el 15 de octubre de 1997, 3 días después de la desaparición de Emma. Mamá, si estás leyendo esto, entonces encontraste mi mensaje en el localizador y recordaste nuestro viejo código. Siento mucho haber tenido que irme sin explicar, pero no tuve elección. Estoy a salvo, pero no puedo volver a casa todavía. La llave es para la unidad de almacenamiento 247 en Secure Store, en la carretera nacional 5 en Durango. Todo lo que necesitas saber está allí. Te amo más que a todas las estrellas del cielo. Emma. El almacén estaba a solo 10 minutos de distancia. El corazón de Margaret latía con fuerza mientras conducían por las calles familiares de su pasado. Secure Store era un gran complejo de edificios naranjas y blancos, fila tras fila de puertas metálicas que protegían las pertenencias de la gente. La unidad 247 estaba en la sección trasera, lejos de la oficina principal. La llave giró fácilmente en la cerradura, y la puerta metálica se deslizó hacia arriba con un sonido chirriante que parecía hacer eco de los 22 años de espera de Margaret. Dentro de la pequeña unidad había cajas, cuidadosamente etiquetadas y organizadas. Pero lo que llamó la atención de Margaret de inmediato
fue la pared cubierta con fotografías, recortes de periódicos y documentos. Parecía un tablero de investigación de detective, con hilo rojo conectando varias piezas de información. En el centro de todo había una fotografía reciente de Emma. Ahora era mayor, 39 en lugar de 17, pero inconfundiblemente la misma persona. Su cabello dorado era más corto, recogido en una práctica cola de caballo. Sus ojos azules contenían una profundidad de experiencia que no había estado allí a los 17. Llevaba uniforme médico y un estetoscopio, de pie frente a lo que parecía ser una clínica médica. Debajo de la fotografía había una dirección: Clínica Gratuita de la Sierra del Sol, 1247, calle Mirador de la Montaña, Duitama, Colombia. La teniente Vargas fotografió todo mientras Margaret permanecía inmóvil, mirando el rostro de su hija. Emma había logrado su sueño. Se había convertido en médica. Pero, ¿por qué se había mantenido alejada? ¿Por qué había dejado que su madre sufriera durante 22 años? Entre los documentos, había recortes de periódicos sobre Margaret, mostrándola en diversas vigilias y conmemoraciones de aniversario por la desaparición de Emma. También había expedientes académicos de la Facultad de Medicina bajo el nombre de Elena Soto, certificados de graduación y lo que parecía ser una explicación detallada escrita de puño y letra de Emma. Margaret tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer las palabras de su hija, palabras que finalmente explicarían 22 años de silencio y dolor. La carta en las manos de Margaret contenía la verdad de Emma, escrita con la misma caligrafía cuidadosa que una vez había llenado libros de texto de medicina y solicitudes universitarias. Mamá, para cuando leas esto, me habrás encontrado o yo habré encontrado el coraje para volver a casa. Me fui ese domingo porque descubrí algo que lo cambió todo. El padre Ricardo no era el hombre que pensábamos que era. Me había quedado en la iglesia la semana anterior para estudiar en la biblioteca cuando lo escuché por teléfono, hablando de mover dinero, de guardar secretos. Cuando intenté irme, me vio. Me dijo que había escuchado cosas que no debería haber escuchado, cosas que podrían destruir la iglesia y dañar a muchas personas. Me dijo que necesitaba desaparecer por un tiempo, hasta que las cosas se calmaran. No me estaba amenazando mamá, pero yo tenía 17 años y estaba asustada. Pensé que si me iba temporalmente, podría protegerte a ti y a la congregación de cualquier escándalo que se estuviera gestando. Nunca quise que fuera para siempre. Las manos de Margaret temblaron mientras continuaba leyendo. Tomé el autobús a Durango, porque era el único lugar en el que podía pensar donde me sentiría segura. Conseguí un trabajo en una cafetería, ahorré dinero y, finalmente, logré entrar a la Facultad de Medicina con un nombre diferente. Me convertí en Elena Soto porque tenía demasiado miedo de ser Emma Willis. Cada año me decía a mí misma que volvería a casa el año siguiente, cuando fuera más fuerte, cuando pudiera enfrentar las preguntas. Pero los años seguían pasando, y cuanto más tiempo me quedaba lejos, más difícil se volvía a explicar. Te he estado observando desde la distancia, mamá. Sé de tus vigilias, tu dolor, tu fe inquebrantable de que yo seguía viva. Tenías razón. Siempre estuve viva, y siempre estuve pensando en ti. El viaje a Duitama tomó otra hora. Margaret se sentó en silencio, procesando 22 años de malentendidos y dolor mal dirigido. Emma no había sido secuestrada ni herida. Había estado protegiendo a todos los que amaba de la única manera que su mente de 17 años podía concebir. La Clínica Gratuita de la Sierra del Sol era un edificio modesto enclavado en las estribaciones de la Cordillera Oriental. Servía a las comunidades rurales donde la atención médica solía ser escasa y costosa. Un pequeño letrero en la entrada decía: Doctora Elena Soto, Medicina Familiar. Nadie es rechazado por incapacidad de pago. La teniente Vargas esperó en el coche mientras Margaret caminaba hacia la entrada con pasos inseguros. A través de las puertas de cristal, pudo ver una sala de espera llena de familias, agricultores ancianos, madres jóvenes con niños, trabajadores con ropa manchada de pintura. Aquí era donde su hija había terminado, sirviendo a las personas que más la necesitaban. La recepcionista, una joven de ojos amables, levantó la vista cuando Margaret se acercó. ¿Está aquí para ver a la doctora Soto? Ella está con un paciente ahora mismo, pero puedo ponerla en la lista.
Por favor, dígale. La voz de Margaret se quebró. Dígale que Margaret Willis está aquí para verla. La expresión de la recepcionista cambió a una de confusión, luego reconocimiento, luego algo cercano al shock. Desapareció por un pasillo, y Margaret pudo escuchar susurros urgentes detrás de las puertas cerradas. 5 minutos después, una puerta se abrió y Emma emergió. Era más alta de lo que Margaret recordaba, o quizás Margaret simplemente se había encogido con la edad. El cabello dorado de Emma estaba salpicado de canas prematuras, y sus ojos azules contenían el peso de 2 décadas de experiencia. Llevaba un uniforme médico sencillo y zapatos cómodos, el atuendo de alguien que pasaba sus días cuidando a los demás. Por un momento ninguna de las 2 mujeres se movió. Permanecieron de pie en la sala de espera de una clínica rural, rodeadas de extraños que no tenían idea de que estaban presenciando un milagro que tardó 22 años en gestarse. Emma habló primero, su voz apenas un susurro. «Mamá». Margaret cruzó el espacio entre ellas en 3 pasos rápidos y envolvió a la hija en quien nunca había dejado de creer. Emma era sólida, real y viva, con un ligero olor a antiséptico y al jabón de lavanda que siempre había preferido. Se abrazaron mientras la sala de espera continuaba a su alrededor, pacientes registrándose, niños jugando con juguetes gastados, el negocio ordinario de la curación y la esperanza. Margaret sintió las lágrimas de Emma en su hombro y se dio cuenta de que ella también estaba llorando. 22 años de dolor y alivio derramándose en la sala de espera de una pequeña clínica. «Lo siento», susurró Emma contra el cabello de su madre. «Lo siento mucho, mamá. Solo era una niña asustada que pensó que estaba protegiendo a todos. Nunca quise que esto durara tanto». Margaret se apartó para mirar el rostro de su hija, memorizando los cambios que el tiempo había traído. «Te convertiste en doctora», dijo con la voz llena de asombro. «Lograste tu sueño». Emma asintió secándose los ojos. «Ayudo a personas que no pueden permitirse ir a ningún otro lugar. No es la UNAM, pero es donde me necesitan». «Es perfecto», dijo Margaret, y lo dijo en serio. «Eres perfecta». Hablaron durante horas ese día, llenando 22 años de separación. Emma, de hecho, había sido testigo de las irregularidades financieras del padre Ricardo, malversación de fondos de la iglesia para cubrir deudas de juego. Su decisión adolescente de desaparecer había sido equivocada, pero bien intencionada. El padre Ricardo había sido discretamente destituido de su cargo un año después, cuando la junta de la iglesia descubrió el dinero desaparecido, pero para entonces Emma estaba demasiado inmersa en su nueva vida como para saber cómo regresar. Se había costeado la carrera de medicina trabajando en múltiples empleos, impulsada por la misma determinación que una vez había llenado sus libros de texto de secundaria. Nunca se había casado, nunca había tenido hijos, dedicándose por completo a sus pacientes y a su culpa por el dolor que había causado a su madre. A veces pasaba en coche por la casa, admitió Emma mientras estaban sentadas en su pequeña oficina después de que la clínica cerrara. Te veía en las vigilias en las noticias. Quise volver a casa tantas veces, pero no sabía cómo enfrentar lo que había hecho. Margaret tomó las manos de su hija, manos que habían sanado a innumerables pacientes, manos que nunca habían dejado de ser las manos de su pequeña. Tenías 17 años, cariño. Intentabas hacer lo correcto con la información que tenías. Ahora lo entiendo. Mientras el sol se ponía sobre las montañas de Colombia, Margaret y Emma comenzaron el lento proceso de reconstruir su relación. Habría preguntas de la policía, atención de los medios y el desafío de explicar el regreso de Emma a una comunidad que la había llorado durante más de 2 décadas. Pero en ese momento, sentada en una pequeña clínica donde su hija había pasado años curando a otros, Margaret sintió algo que no había experimentado desde el 12 de octubre de 1997. Paz completa. Su hija estaba viva, estaba ayudando a la gente, y finalmente estaba lista para volver a casa. El localizador que lo había iniciado todo estaba sobre el escritorio de Emma, sus números descoloridos un testimonio del amor de una hija y la fe inquebrantable de una madre. A veces, los viajes más largos nos llevan exactamente a donde necesitamos estar, incluso cuando el camino tarda 22 años en revelarse. Emma Willis había desaparecido de una iglesia en 1997.
Pero la doctora Elena Soto había surgido para servir a quienes más la necesitaban. Ahora, finalmente, ambas podían volver a casa.